Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Estamos contentos compartiendo una nueva edición con ustedes. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Espacio Podcast de este nuevo trimestre, donde estamos en pleno, me parece que esta otra semana, ¿no? El Congreso, bueno, ahí la Titi va a dar las informaciones que se nos viene el Congreso. Y hoy día incluso tenemos una sorpresa. Bueno, primero darle la bienvenida a la Titi. Titi, bienvenida. Hola. Tenemos una sorpresa especial que tiene que ver con el Congreso de Universitarios. Yo no sé si todavía habrá cupo, todavía se podrá inscribir, no tengo idea, pero yo me inscribí para el Congreso Universitario que se va a empezar esta otra semana. Bueno, ahí la Titi va a dar los avisos, no recuerdo cuándo es. Y vamos a tener, o sea, tenemos hoy día una persona que es parte de las personas que va a dar las charlas. Es una persona, bueno, yo quiero aplaudir, Titi, aplaudamos a nuestro invitado hoy día. Es una persona que ha hecho un ministerio muy lindo en redes sociales, muy importante igual, significativo, y que ha traído o ha intentado recuperar un principio ya perdido, ¿no? Un principio que hoy día como que a nadie le importa mucho, que es la pureza sexual o la castidad. Vamos a saludar aquí a Victoria, a Vicky Fleck. Bienvenida. Hola. Hola Mati, hola Titi, qué placer estar acá acompañando en Espacio Podcast, qué privilegio. El privilegio es nuestro tener aquí a Victoria Fleckenstein, ¿cómo es? Fleckenstein, ok. Sí. A Victoria Fleckenstein, bienvenida Victoria, estamos contentos de tenerte aquí con nosotros. Y antes de comenzar, antes de dar los saludos, que tenemos unos saludos ahí preparados, antes de dar la información, nos gustaría saber quién es Victoria. Victoria, cuéntanos un poquito de ti para que la gente sepa. Yo sé que todos la conocen, pero los que no pueden actualizarse. Bueno, Mati, Vicky, más conocida así. Tengo 23 años, estudio psicología, soy argentina. Bueno, la lección de hoy creo a mí me toca muy de cerca, porque soy una pecadora más que bueno, que el Señor ha llamado a escribir, quizás a predicar también sobre pureza sexual, sobre amor, no porque sea profesional en esto, todo lo contrario, creo que los errores hacen la sabiduría, así que bueno, y eso, y aquí estoy, ¿no? Siempre para servir, es lo que me gusta hacer, vivir para servir al Señor y bueno, y a los demás. Pero en eso resumo más o menos lo que soy. Le falta recalcar que es influencer. Bien, Vicky, un gusto tenerte. Gracias por aceptar nuestra invitación desde tierras tan lejanas, tan extranjeras. Bien, vamos a partir. Titi, me parece que tiene informaciones. Saludos, por favor. Cecilia, el micrófono es todo tuyo. Tengo una información, Mati, que es la que hemos tenido varios podcasts ya, pero ya según la información que ha dado Ministerio Joven Chile, tienen que estar atentos porque hasta hace poco el cierre de las inscripciones fue el 11 de octubre. Entonces, creo, no estoy segura, que ya se cerraron las inscripciones para el Congreso. Bueno, este congreso es el primer congreso sudamericano online, se llama Yo Soy de Otro Mundo, Embajadores, y es del 16 al 18 de octubre. Así que felicito a todos los que ya se inscribieron y que estén atentos a las redes sociales, nada más. Titi, hay unos saludos que me gustaría que diéramos hoy día, que las personas, bueno, agradecerle a las personas que nos escriben, que nos mandan saludos, Cierto, que comparten Mati, el podcast. Gracias por recordármelo. Espacio Joven de la Michipa nos envió saludos y que querían que los nombráramos aquí en el Espacio Podcast. Le mandamos un saludo enorme, un abrazo a la distancia. Gracias por escuchar nuestro podcast y disfrutarlo con nosotros, ¿cierto? También tengo otro saludo que está en los comentarios de nuestro podcast en YouTube. Alex Alejandro González Coloma dice un caluroso saludo desde Barro Arana, sur de Chile. El Señor los bendiga y siga capacitando, si es posible. Envíen a sus saluditos. Somos el GPS Barros Arana. Un saludo, ¿cierto? A ese GPS. Los felicitamos también por escuchar este podcast. Nos sentimos muy halagados. Y
le agradecemos los comentarios positivos también de Sebastián Celada, que nos dice: buenísimo el podcast. Dios los bendiga a ambos. También los bendiga a cada uno. Esos son los saludos, Mati. También queremos recordarle que hay un montón de material Espacio Joven para todas las personas que quieran estudiar su folleto Escuela Sabática, para los maestros que necesiten recursos. Todas las personas pueden descargar los materiales en Ministerio Joven Chile, en la página oficial de Instagram. Están las guías de resúmenes, las guías para maestros. Hay un nuevo programa que ya lo hemos promocionado que se llama Inverse, que ha sido un éxito. También, bueno, está el Espacio Podcast y los quiz los viernes. También está el lettering que hacen en la semana para estudiar el verso. Así que todos esos materiales los puede pillar en Ministerio Joven Chile y bueno, en sus respectivas uniones y desde la división también que comparten este material. Bueno, Mati, si no hay nada más que recordar, nada más que presentar, vamos a iniciar con este podcast que tiene por título Conocer a Dios como Redentor. La semana pasada estábamos estudiando cómo conocer a Dios como nuestro Creador, ¿cierto? Pero ahora vamos a verlo como nuestro Redentor. Sabemos, gracias a la lección pasada, que el propósito de la educación era que Adán y Eva reflejaran la imagen de Dios, ¿cierto? Y entra una nueva ecuación que debemos aprendernos, como la del colegio. Tenemos primero nuestro primer elemento, que es el cuerpo, que pudiera desarrollarse infinitamente. Si esto lo sumamos con vivir para siempre, eso nos da como resultado el propósito de Dios que tenía para nuestra vida, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Algo salió mal en la ecuación y no se pudo cumplir el propósito que tenía Dios para nosotros. Además de sujetarnos a la muerte, el pecado casi borró la imagen de Dios de la humanidad. No solo impidió el progreso, sino que también causó una degeneración en nosotros. Y así es como iniciamos este podcast para que entremos más o menos en lo que vamos a hablar. Mati, yo sé que tú tienes unos datos de alto impacto, así que te voy a pasar el micrófono a ti. Bien, hablando de historias, así como en el Génesis, que hay dos relatos, hay dos historias, ¿cierto? Está el relato real, la verdad, y está el relato opuesto. Hoy día vamos a hablar de lo que cuentan las historias, de lo popular como la gente hoy día ve las historias contadas, que son las películas. Ya, yo en gran parte de mi vida fui cinéfilo, ya no más, he ido a rehabilitación, estoy sanado, pero me gustaría saber, ustedes chiquillas, ¿les gusta alguna película? ¿Cuál es su película favorita antes de dar el ranking de las 20 películas más, de las películas más taquilleras de la historia? Uy, a mí Enredados. La Titi, a ver, la Titi, ¿cuál es tu película favorita? Yo estoy por ahí nomás. Bien, bien. Enredado es la chica del pelo largo, ¿no? Sí, Rapunzel. ¿Es la que canta Libre Soy? No, esa es Frozen. Parecida, es la parienta. El mismo universo. La Titi. Bien. Mi película favorita es Spirit. Oh, Por favor, no me crucifiquen. Muy buena, también me harto gustaba dibujo mucho. animado aquí, en este panel. Bueno, mi película favorita está muy ad hoc. Yo creo que son películas fecha. que marcan nuestra infancia. Mi película favorita ¿Cuál es? que está muy ad hoc a la fecha es Lutero. Yo he visto un montón de películas y creo que no hay mejor película que Lutero, ya que el 31 de octubre se celebran los 505 años de la Reforma. 504 parece. Sí, 505. Ya, vamos a leer la lista. La lista de la... Como buen teólogo, Lutero. Sí, antes de ser teólogo ya me gustaba Lutero. Bueno, la lista es de las películas más taquilleras de la historia del cine. O sea, vamos a nombrar las que han tenido más ventas. Y me llama mucho la atención, vamos a aplicar al tiro porque dentro de las 5 hay 3 que tienen una historia muy peculiar, ¿ya? Esto está sacado de 20minutos.es, que es una página muy conocida para hacer ranking, donde no solamente hay profesionales votando, sino que hay gente que puede votar y poner su opinión ahí en las listas. En primer lugar, como película más taquillera de todos los tiempos, está Avatar. Avatar, la película de estos marcianos. Los azules. De los marcianos azulitos, que eran largos. ¿Cómo se llaman? Los Navi, ¿no? Los Navi. No sé. Los Navi que viven en Pandora. Mira, ahora me acordé de la trama de la película.
Y en segundo lugar está una que todos conocen, y si no la conocen, no creo que hayan visto película en su vida, pero es Titanic, ¿ya? Titanic es una de las tragedias más grandes de la historia, se hizo película y ahí aparece nuestro famoso Jack DiCaprio. En el tercer lugar está una muy contingente, ¿cómo se llama? Conocida ahora, que es Los Vengadores. Aquí, bueno, la lista no especifica cuál, pero supongo que es la 1 o la última, porque no dice cuál de toda la saga, porque es una saga enorme. En cuarto lugar, interesante que está Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Y en quinto lugar, esta me llamó mucho la atención porque yo cuando chico era muy fanático de esto, pero no sabía que las películas eran tan exitosas, yo pensé que eran malas. Es Transformers, ¿ya? En quinto lugar está Transformers con la película Dark on the Moon, pero en realidad está mal escrito, es Dark Side on the Moon, o Dark Side, o Dark on the Moon, of the Moon, no sé. Bueno, en fin. ¿Por qué estamos...? Bueno, ahora vamos a explicar cuando estudiemos el versículo por qué estamos tomando estas películas de las más taquilleras, el relato, la historia que tiene detrás, pero quiero enfatizar que cada película tiene un acto pedagógico, ¿ya? Que hay una filosofía detrás de las películas, o sea, tienen que entender que no solamente hay entretención, sino que también, o sea, se ocupa mucho esta palabra, aunque suena un poco feo, adoctrinamiento, pero tiene que ver más con educación, con pedagogía, o sea, la persona que está detrás de la película está intentando enseñarte algo, que es lo que vamos a intentar de analizar ahora cuando avancemos en la lección. Bueno, continuando, vamos a comentar el texto de esta semana, que se encuentra en Génesis 3 del 1 al 15. Así que primero le voy a pedir a Vicky que haga su comentario y después el Mati. Bueno, Titi, a mí me encantó de este pasaje, los versículos que empiezan, bueno, están entre el 8 y el 13. No voy a leerlos todos, pero sí algunas partes en particular, sin explayarme demasiado. Me gusta mucho el pensar, ¿no?, en ponerme en la situación donde luego de pecar, Adán y Eva se escondieron, ¿sí? Se escondieron de la presencia de Dios y me remitió un poquito a una actitud que todos hemos tenido y sobre todo cuando éramos chicos, ¿no? Haber hecho algo mal, quizás macana es la palabra que se saca en Argentina, hicimos algo que sabíamos que no había que hacer y uno tiende a esconderse, ¿no? Y Aquí en Chile se mandaron un condoro. Un condoro, ok, nunca lo había escuchado. Bueno, eso mismo. La embarraron y se escondieron. Claro. En el versículo 10 también me impacta esto de la respuesta de Adán cuando Dios pregunta ¿dónde estás? Tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. De este pasaje quizás pienso en la actitud que tenemos nosotros cuando desobedecemos a Dios y sobre todo en la palabra, en el sentimiento del miedo. Me quedé pensando en que el miedo no es que lo causó la presencia de Dios, como a veces creemos nosotros, que acercarnos a Dios nos puede producir miedo. En verdad lo que le produjo miedo fue su desobediencia y es algo que, bueno, hasta el día de hoy nos lleva a pensar en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que siento cuando me acerco a Dios? Muchos jóvenes quizás no oran y te dicen que no oran porque saben que están haciendo mal las cosas. No estoy estudiando en la escuela sabática, no estoy haciendo mi culto personal, en mi noviazgo no estamos escuchando el espacio podcast. No estoy escuchando el espacio podcast, no me anoté al congreso. Bueno, vaya a saber también otras cosas más privadas que uno sabe que no está haciendo bien y justamente es nuestra desobediencia la que hace que sintamos ese miedo y nos alejemos de la presencia de Dios. Cuando en verdad vemos antes del pecado la presencia de Dios generaba lo contrario, generaba paz, generaba plenitud, ¿no?, de gozo. Entonces, pensando en eso, ¿no? Bueno, la juventud sobre todo y la humanidad en general lo vivimos. Me impactó mucho ese versículo y eso es lo que yo quería comentar sobre este pasaje. Qué linda aplicación, Vicky. Muchas gracias por tu comentario. Oye, como buena psicóloga, al tiro tomó las emociones, ¿eh? Hay emoción, el miedo. El origen del miedo. Ya, Mati, dale, continúa tú con lo que te llamó la atención. O sea, es bien profundo lo que dice la Vicky porque al final, bueno, la emoción mala, el miedo, quizás ellos conocían las emociones malas, pero por ciencia, o sea, nunca la habían experimentado. Porque ellos sabían que existía la muerte porque Dios le había dicho que morirían si comían del fruto, pero no la habían experimentado. Entonces, eso es como una de las cosas que le intriga a Eva, ¿no? Cuando le dice van a conocer el bien y el mal,
estaban hablando de la experiencia igual. Entonces me llamó mucho la atención el comentario de Vicky. Ya. Y yo como buen teólogo voy a hablar de la teología del libro. Bueno, Génesis, voy a comentar algunas cosas que ya hemos dicho antes, pero Génesis en general es historia, ¿ya? No está escrito como la historia que nosotros conocemos hoy día, cronológica, con data, con datos exactos, sino que tiene mucha generalidad, y lo importante de Génesis es la simiente después de Génesis 4, ¿ya? La simiente que después a donde nace Jesucristo. Pero se divide en hartas partes Génesis, pero si la queremos dividir en dos secciones, como del 1 al 11 y del 12, no sé, al 50, porque primero del 1 al 11 cuenta la historia, pero la historia general universal, ¿o no? Hasta las caídas, como que el primer pecado hasta las grandes caídas, onda Babilonia, Babel, el diluvio, pero después del 12 en adelante cuenta la historia de Abraham y la descendencia de él. Entonces es interesante, por ejemplo, la maldición de Génesis, porque Jesús o Dios le pregunta en este caso al hombre qué es lo que pasó, y él le dice: la mujer que me diste hizo esto. Le pregunta a la mujer lo que pasó, la mujer dice: la serpiente que hiciste hizo esto, y Dios maldice primero a la serpiente, después a la mujer y después al hombre. Y con el hombre maldice a la tierra. ¿Por qué al hombre maldice a la tierra? Porque el hombre fue sacado a la tierra y Adán significa tierra. Entonces todo esto va como en secuencia de orden, a pesar del caos que está sucediendo. Una cosa muy interesante es que maldice a la serpiente, siendo que la serpiente no tenía ni una culpa. Pero aquí hay me la voy a jugar nomás, ¿ya? De repente va a venir algún teólogo, me va a llamar, me van a descalificar, pero la serpiente no solamente representa a Satanás, porque dice que le va a pisar la cabeza y lo va a matar, y la serpiente le va a morder el talón. ¿Y qué pasa cuando una serpiente venenosa te muerde? Mueres. Entonces la simiente, que es Jesucristo, iba a ser mordida por la serpiente, se iba a morir, pero él le iba a pisar la cabeza, o sea, iba a destruir su plan y lo iba a destruir a él, o sea, la muerte para todos. Pero también hay que pensar que la serpiente es castigada siendo inocente, ¿o no? ¿O me equivoco? Porque la serpiente fue utilizada por Satanás, pero un animal en sí mismo no tiene raciocinio, o sea, el animal nunca va a venir a engañar a la persona. ¿Se acuerdan de Balaam? Que Balaam es ocupado por Dios. La burra de Balaam es ocupada por Dios y el hombre le pega a la burra, pero el ángel le dice, o sea, la burra le dice: ¿por qué me pegas si yo no he hecho nada malo? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí. Ya, aquí está infligiendo en tentar, pero la serpiente aún así, como animal, no tiene sentido de ser castigada. Entonces, yo aquí me la estoy jugando, pero la serpiente también, acuérdense que simboliza a Jesucristo en el desierto, cuando la serpiente es alzada en una cruz, para que todos fueran sanados, ¿cierto? Entonces la maldición a la serpiente también puede simbolizar que el inocente también carga la maldición del pecado, como por ejemplo Jesucristo. Quizás hacer la diferencia entre los maestros, ¿no? Bueno, y la historia. ¿Se acuerdan que les dije un ranking de películas? Y es interesante que las películas, algún momento lo vamos a hablar sobre el viaje del héroe y Joseph Campbell, que todas estas historias son la misma contada de diferentes formas. Pero independiente de eso, las diferentes entre estas 5 son Titanic, que es una historia o un relato histórico que tiene mucho sensacionalismo, mucha historia romántica que no viene al caso, y Harry Potter, que es una historia netamente oscura, netamente de brujería. Pero hay 3 películas que inciden en lo mismo, que es Avatar, Vengadores y Transformers. Ustedes van a decir: ¿pero por qué inciden lo mismo si no tienen nada que ver? Miren, ¿se dan cuenta? La historia de Avatar es que viene algo del cielo que es malo. O sea, en este caso son los hombres que vienen a invadir Pandora, me parece que se llama el planeta, y intentan de conquistar este mundo y quitarle todo lo que ellos tienen, a pesar de que ellos son autóctonos de ellos, ¿no? Que como que el planeta, o sea, ese planeta es de ellos, ¿ya? Entonces lo que viene del cielo es malo y hay que destruirlo. Los Vengadores, si no se percatan, es la misma historia. En casi, no sé si en todas, porque yo no las he visto todas, pero entiendo de que en la mayor parte siempre viene algo del cielo, que puede ser algo extraterrestre, que quiere destruir el planeta Tierra, y estos superhombres, ¿ya? Estos super seres defienden la Tierra de la amenaza que viene del cielo. Y Transformers también son, aquí muy similar, seres super seres que vienen desde otro lugar, pero quieren defender al planeta Tierra de lo que viene del cielo. No sé si se percatan de la misma historia contada de diferentes formas, que tiene un contraste con la historia bíblica. Porque ¿qué dice la Biblia? Dice que del cielo viene algo bueno a destruir lo malo que está en la tierra. O sea, es como la tesis y la antítesis.
La tesis es la bíblica. Jesús viene por segunda vez a destruir lo malo que está en la tierra, por tercera vez igual también, perdón, a destruir lo malo que está en la tierra, y va a sanar lo malo que está en la tierra, pero lo que viene del cielo es bueno. ¿O me equivoco? ¿O no es así lo que dice la Biblia? Sí, amén. Eso dice la Biblia. Pero las películas... Es nuestra esperanza. Exacto, pero las películas cuentan la otra historia, el otro lado, el que se quiere hacer ver como que él tiene la razón, como bueno, que es Satanás, que en lo que está en el planeta Tierra es benigno, es bueno, hay que cuidarlo a la gente, y la inminente destrucción que viene del cielo hay que tener cuidado con eso, porque eso es malo. Y nosotros como superhombres, dice ahí, no sé, supongamos que es Satanás, vamos a defender a la Tierra de lo que viene del cielo. Entonces toda la gente se pone del lado de estos super seres. Mati, dígame. no, y qué interesante, pensaba yo también en que el público principal de estas películas, bueno, en su momento hemos sido nosotros, en la infancia, en la adolescencia, son los que más consumen estas películas, y cómo el enemigo se ha infiltrado y poco a poco nos va educando, como vos decías ahí hace un rato, con esta historia invertida. Y bueno, y generalmente uno crece, ahora le damos razón y entendemos el por qué pareciera como que uno se resiste a la idea de la redención, del Salvador, de Dios como un Dios bueno, como un Padre que nos quiere salvar, que nos quiere cuidar, ¿no? Eso hoy pareciera que es la idea que menos predomina en la humanidad. Claro, o sea, hay que entender que uno al cine no va solo a entretenerse. Hay pedagogía de por detrás. Imagínate que tú cuando vas al colegio, tú vas a sentarte ciertas horas en una sala donde al frente te exponen algo que tú cognitivamente lo entiendes y lo replicas, ¿cierto? El cine, dime que no es lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero digamos entre comillas de forma más entretenida. Ahora, quizás aquí hay que tenerle más cuidado, o aquí hay que tenerse que las personalidades o las mentes que escriben estos guiones, que reproducen o interpretan estos guiones haciendo las películas, que son los guionistas y los directores, hay mucha mente perversa detrás de esto. Entonces, obviamente, hay gente, todos sabemos todo lo del alter ego, los engaños, y les dejo como tarea a los maestros sobre todo que busquen esto, pseudología. Con P al principio, pseudología, que es el arte de mentir, y esto como el cine, o digamos Hollywood, porque no todo el cine tampoco es malo, no puedo satanizarlo todo, pero se esmera o invierte en aprender cómo engañar, cómo mentir. Incluso si ustedes ven las 4DX, es como cómo vivir la experiencia dentro de la película, cosa de que la persona piense que lo que está pasando es real. Pero ahí vemos el contraste, ¿no? Siempre ha sido la misma historia, solo que nosotros tenemos que entender cómo decidir y a quién revelarnos en realidad, o si revelarnos al mal o revelarnos a Dios, que espero que decidan revelarse al mal y no a Dios. Bueno, Mati, continuando, vamos a ver la parte que vemos los ejemplos de lo que estamos viviendo prácticamente. Hay un ejemplo claro en la Biblia que es Pablo, ¿cierto? La iglesia de Colosenses tenía la misma lucha que nosotros tenemos por la batalla de la mente, como ustedes decían, que prácticamente nos están educando o están yendo más allá sin nosotros darnos cuenta. Este problema también tenía la iglesia de los Colosenses, tenía esa disyuntiva entre confiar en nosotros mismos como humanos o confiar en Dios. ¿Cierto, Mati? ¿Tienes algo que compartirnos también con esto? No quiero compartir nada más. Dice, me pareció muy intensa la lección, porque bueno, igual el tema de la historia de la redención o la redención es un tema intenso, muy lindo y precioso, pero me pareció muy intenso porque aparte ahora estamos analizando el libro, aparte de examinar Génesis 3 del 1 al 15, que es poderoso, estamos analizando el libro de Colosenses. Mira, yo voy a recalcar dos cosas. Hay una educación, ¿ya? Que acuérdense que de eso trata el folleto, la educación. Hay dos historias que se relatan, dos formas que se tienen que relatar. Está la pedagogía de la salvación, que es la que se aprende en Génesis, después de Génesis 3.15, que antes no existía. ¿Ustedes ven en Génesis, antes del 3, que hay una historia de la salvación? No, porque la única comprensión que necesitaba el hombre era la historia de la creación. O sea, que Dios era un Dios creador y yo vivía por fe en eso. O sea, Dios es mi creador, yo creo en eso. Adán fue creado después de que se creó todo y él creía por un acto de fe cognitivo de que Dios era el creador.
Pero después de la caída también hay que sumar otro acto pedagógico, que es el acto de la redención, la historia de la redención, ¿ya? Que lo vemos primero en la tradición del sacrificio, porque no hay ninguna parte en Génesis del 1 al 4 que se le enseñe a alguien el sacrificio. O sea, de repente aparece Caín y Abel sacrificando. Y es porque nosotros entendemos que Adán y Eva sacrificaron y las pieles son de corderitos sacrificados, pero no aparece, o sea, no está ese acto. Pero se le enseñó eso para que ellos entiendan cognitivamente de que hay un acto de salvación, un acto profético de salvación, ¿ya? Entonces después viene el santuario, que también es un acto pedagógico, mucho mejor que leer un libro, aunque yo no quiero minimizar la Biblia, porque la Biblia obviamente es superior, pero es mucho más mejor, uno lo entiende más viviéndolo, o sea, viéndolo cómo pasaba el acto de la salvación en el santuario. Y después viene la Biblia, ¿no? Y cuando se enfrenta Pablo con Colosenses, se encuentra con otra filosofía, otra educación nuevamente. Y eso es lo que vivimos todos, lo vive la Vicky, la Victoria Flankstein en su universidad, lo vive la Titi en su universidad, lo viví yo en mi universidad, que siempre hay dos líneas de educación, ¿no? La que cree fervientemente en Dios y la que no cree, ¿ya? Entonces, en Colosenses se encuentra con una comunidad. Mira, yo saqué 3 términos más o menos de las filosofías de Colosenses, que era humanismo, que es el que sale en el folleto de escuela sabática, filosofía politeísta mística, ¿ya? Que como ellos vivían en lugares griegos, romanos, donde se adoraban muchos dioses, ellos empezaron a traer esto. El humanismo se entiende por Erasmo de Rotterdam, que es como el padre del humanismo del renacentismo, que finalmente cae en la modernidad, que es como el énfasis en el hombre, sí. Que si nosotros lo fuéramos a buscar en el mundo oriental, es como el budismo. El budismo es la entidad que promociona que el hombre es el centro como de la historia, que el esfuerzo de él es el que logra todo. Y estaba mezclado con este politeísmo, que ellos pensaban que podían hacer las cosas como debían porque ellos podían. Entonces se mezclan con los judíos, que dicen: ustedes tienen que comer de forma kosher, tienen que circuncidarse, y todos esos actos que finalmente ya eran del pasado. O sea, entendemos que por Jesucristo nosotros tenemos la salvación, no por meros actos o mera tradición. Entonces Pablo se enfrenta en contra de esto, y entendemos de que no puedo decir toda, pero gran parte de la filosofía, o digámoslo de nuevo, del árbol del conocimiento del bien y el mal, la gente consume de esto y piensa que es algo bueno. Hoy día yo no quiero quemar a nadie, ni quiero que nadie se sienta mal, pero y tampoco encuentro que es malo el coach o el coach cristiano, pero hoy día hay mucha filosofía coach que no viene de la Biblia, que la rescatamos del mundo oriental. Entonces, yo creo que Vicky incluso nos podría hablar más de esto. Ahí nos estamos acercando a la parte de la aplica, y bueno, yo tenía algo para comentar con respecto a esto que decía el Mati también, pero bueno, se relaciona bien con lo que iba a contar, así que no sé si quieren que comente ahora una parte y después, o cómo hacemos, pero hay algo ahí que quería decir sobre esto del alcanzar la sabiduría, como dice en el versículo 6 de Génesis. Habla nomás, Vicky, siéntete libre. Bueno. Estás en un espacio seguro, en un lugar seguro. Me dan el micrófono podcast. Entonces, bueno. Estaba pensando en esto del alcanzar sabiduría, que es lo que Eva, quiso en el momento cuando la serpiente le presenta el fruto prohibido. Yo, mientras escuchaba a Mati, pensaba en que nosotros tenemos 2 maneras de conocer, ¿sí? Sí. La palabra propiamente dicha es conocer. Una es a partir de la experiencia personal. Las experiencias nos dan conocimiento, nos dan una sabiduría, si se podría decir. Y otra de las maneras es, aprender a partir de la palabra del otro. La palabra del otro, si nos infunde confianza, eso nos ayuda a conocer. Desde el principio esto se dio, el plan original de Dios era que Él, como autoridad, como sujeto de saber, ¿no? Él era el que tenía toda la sabiduría. Con el solo hecho de escuchar su palabra y lo que Él nos enseñara ya bastaba para conocer lo que teníamos que conocer. De hecho, Dios no es que quería que Adán y Eva no conocieran el mal, sino imagino que también el conocimiento iba a ser en parte por lo que Él podría decirnos y no por lo que tuviéramos que vivir. Sin embargo, la rebeldía del humano, el querer ser como Dios, ¿sí? Saber los misterios que pertenecían a Dios, entonces se metió en este terreno donde terminó en desgracia y en dolor.
Y es algo que se repite hasta hoy día. En la juventud, de hecho, es algo que sucede más que nada. Poco a poco, mientras uno va creciendo, creemos, y esto creo que todos lo hemos dicho en algún momento, déjame vivirlo. Yo no necesito que me digas que esto me va a hacer mal o que esto no va a ser lo mejor para mí. Yo quiero golpearme yo, quiero hacerlo yo, quiero chocarme, ¿no? contra la realidad yo. Y es algo que, bueno, que traemos en herencia desde el principio del pecado. Y con esto de la educación creo que también las experiencias nos educan. Sin embargo, no es el propósito de Dios que a partir de la desobediencia vivamos también no solo la educación, sino las consecuencias de eso. Y en el versículo 11, sobre todo la pregunta que Dios le hace a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Ahí mismo se resume esto que les estaba comentando. La desobediencia fue un instructor en este caso. La desobediencia fue lo que les educó ese mal, que el plan de Dios no era que lo vivieran de esa manera, que lo tuvieran que experimentar y sufrir las consecuencias. Entonces, una lección de que nosotros podemos elegir aprender por el escrito está, y creo que la Biblia en ese sentido es la mejor recomendación a no equivocarnos, porque en vez de vivirlo en carne propia y aprender del error, prefiero prevenir el error a partir del escrito está y confiar en que lo que Dios me dijo, lo que Dios me prohíbe, lo que Dios dice que no es lo mejor, es porque Él sabe que no es lo mejor, antes de vivir las consecuencias. Entonces, sobre eso me había quedado reflexionando. Qué lindo, Vicky, justo le diste en el clavo a lo que vamos a continuar, que es la forma práctica. Aquí voy a hablar un poco. Nosotros sabemos que la cosmovisión determina todo lo que es tu mundo, todo lo que crees. Y Adán y Eva pecaron porque tuvieron una visión incorrecta de Dios. Satanás con eso jugó. Y el folleto hablaba de 3 engaños que usó Satanás para que Adán y Eva dudaran de Dios. La primera fue abrirle los ojos. Bueno, las palabras de Satanás en un sentido fueron ciertas porque sus ojos fueron abiertos. Pero, ¿qué pasó? Vieron que estaban desnudos. Sus ojos estaban abiertos a la vergüenza que continuaba del pecado. Sus ojos continuaban cerrados y tenían una visión espiritual borrosa y su capacidad mental se había disminuido. Y eso no les permitía comprender completamente la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Uno piensa que aquí el Satanás les decía mentiras, porque que prácticamente abrirle los ojos era una mentira, pero sí se le abrieron los ojos, solo que no como lo ideal, que podríamos decir. La segunda es ser como Dios. Satanás pervirtió el llamado que Dios había hecho. Prácticamente piensen que en Génesis 2:27 dice explícitamente que Adán y Eva están hechos a semejanza y a imagen de Dios. Y Satanás los convenció de que ellos no eran como Dios y que lo podían llegar a ser. Y el tercero, que es conocer sobre el bien y el mal. Satanás convenció a Eva de que el conocimiento que ella tenía era incompleto, ¿cierto? Como decía Vicky. Satanás continúa usando este argumento hoy. Conocer más es mejor que solo conocer lo bueno. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de esto en otra lección? Y a mí me gusta explicarlo como matemática. Me gusta porque decían que un conocimiento bueno con un conocimiento malo no se pueden sumar porque no son la misma cosa, no tienen la misma calidad de sabiduría. Si sumamos el bien y el mal, no crecería. Entonces yo me imagino el bien como un número positivo. Imaginémonos que el bien es el número 100, ¿ya? Y el mal es un número negativo. Aunque sea, imagínense algo así súper loco. Imagínense que el mal sea súper mínimo, un 2. 100 menos 2 es 98. Significa que el resultado de este conocimiento es mucho menor del que podríamos tener solamente conociendo lo bueno. Entonces yo a esto me refiero cuando dicen que conocer al Señor es menos. Bueno, y estas son las 3, sería abrirse los ojos, ser como Dios y conocer el bien y el mal. Estos fueron los 3 engaños que Satanás usó. Espero que se hayan entendido cada uno y haya sido bien lúdico.
Vamos a continuar ahora, ya vamos terminando este podcast, así que vamos a pasar a la parte de las anécdotas. Yo quería saber, el folleto hablaba de las características de Dios, de su sabiduría, de su poder y su amor. Y querría saber si Vicky tiene alguna anécdota en que tengamos que confiar en la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Como para conocerla más, digo yo. Sí, Titi, bueno, justamente, yo me preguntaba, ¿no? Y había una pregunta ahí en la lección que decía, ¿cómo experimenté la sabiduría, el poder y el amor de Dios? Bueno, la respuesta mía es por mis errores y las consecuencias. De esa manera yo experimenté la sabiduría, el poder y el amor de Dios. No tengo mucha edad, ¿no? Tengo solo 23 años recién cumplidos, pero igualmente la poca sabiduría que uno quizás tiene, que en verdad es del Señor porque uno es ignorante, pero si se podría decir sabiduría fue a partir de los errores que he cometido, sobre todo en mi adolescencia. Sí me crecí en la iglesia, me bauticé a mis 11 años, pero sí recuerdo una etapa ya cuando estaba en los primeros años de universidad, donde, bueno, me cansé, si se podría decir así, de los no, de que no se podían hacer ciertas cosas. Tal vez porque a veces uno, los adultos, ¿no? En general en el intento de ayudar a los jóvenes, y estas palabras se las dirijo sobre todo a los maestros, a aquellos adultos que escuchan esta lección. Quizás a veces uno transmite los principios de la Biblia y lo que Dios nos ha mandado a partir de no se puede esto, no se puede lo otro. Bueno, y a mí me había cansado en su momento eso, y recuerdo, haber transgredido muchos principios que el Señor había inspirado, y a partir de eso, obvio que llegaron consecuencias, mucho dolor, mucho sufrimiento. En particular recuerdo una vez, Vicky Fleck en su momento también tuvo sus etapas de rebeldía, y bueno, me acuerdo en particular una experiencia que tuve en una fiesta que estaba con unos amigos, en un momento donde después de algunas cosas que uno hace en su rebeldía, una noche en esa situación, en ese contexto de aturdimiento y de no saber qué estaba haciendo, y en el fondo también saber que Dios me estaba llamando para restaurar mi vida, le dije: Dios, ya no quiero vivir más así, ya no quiero sufrir más, no quiero aturdirme más. Yo pensaba que Dios me estaba privando de disfrutar, entre comillas, la vida, cuando en verdad yo estaba derrochando mi juventud, también mi vitalidad, todos los dones quizás que Dios me había dado. Entonces nada, a partir de esos errores y sus consecuencias fue que yo experimenté la sabiduría, el poder y el amor de Dios. De verdad que cada vez que lo recuerdo también veo lo que es el amor redentor, ¿no? Ese amor que pagó, y creo que cuando uno se equivoca tanto y mira para atrás dice cuánto amor tiene Cristo por nosotros, porque venir a morir, ¿no? A pagar tan caro precio por alguien tan pecadora como yo, y no solamente haberme sacado de esa situación, sino haber restaurado mi vida. Hoy soy un testimonio, y el anhelo mío y el del Señor es que todos los jóvenes podamos ser un testimonio de que no importa qué tan bajo hayas caído, qué tan lejos te hayas ido del Señor, siempre estás a tiempo para regresar a sus brazos, porque Cristo ya hizo a partir de su muerte un manto para cubrir nuestra desnudez, para cubrir nuestra vergüenza, y es lo que pasó en mi vida. Entonces esa es la anécdota que tengo. Si pudiera contarles cada una de ellas nos iríamos un montón de tiempo, pero siempre recalco que la Vicky que hoy vemos es una Vicky restaurada por la sangre de Cristo, pero que hace un tiempo atrás era tan diferente por el pecado, ¿no? Así es como yo experimenté estos atributos de Dios, Titi. Amén. Qué lindo, Vicky, gracias por abrirte con nosotros y contarnos tu experiencia. De verdad, cada uno ha tenido su alto y bajo, ¿cierto? Y ha visto la misericordia del Señor. Así que muchas gracias por compartirnos esto con nosotros.
En honor al tiempo, ya vamos a ir sintetizando y finalizando este podcast. Así que primero les voy a pedir a ustedes dos que me den un resumen de todo lo que hablamos ahora. Mati, ¿tú primero? Entender de que la historia de la redención o a Dios como redentor también significa como porque nosotros contamos como la historia de la redención como un marco general. Pero también hay que entender que es la redención de la historia. O sea, redimir significa corregir, arreglar lo que se había echado a perder. Entonces, si en algún momento se echó a perder esta historia, también Dios quiere redimir, corregir esta historia. Así como Vicky cuenta que ella vivió un momento muy profundo, muy, muy oscuro de su vida. Ahora Él quiere conciliar esa historia y sanar su corazón. Lo mismo quiere hacer con la humanidad. Pero para eso... Para vivir eso tenemos que entender, hay un término que ocupa mucho Fernando Canales, que es la cognitiva. O sea, cognitivamente tenemos que entender que Dios nos quiere sanar. Tenemos que creer por fe que Dios no solo quiere sanar la historia, sino que a nosotros particularmente. Y eso se aprende viviendo experiencias con Dios. Mira, si yo te puedo ofertar o decir cualquier cosa, no me la compres. Pero si te digo vive por fe, cómpramelo, porque te lo voy a vender gratis. Te lo doy gratis, porque como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá, y si no es por la fe, ¿por qué vive? ¿Por qué vive? La fe es el principio superior por el cual vivir, que es el que nos redime, que soluciona nuestra vida. Eso, Titi. No, y yo nada más decir que, bueno, había una frase de la lección que me gustó, que decía, confiar más en nosotros que en Dios es el golpe más catastrófico a la educación. Bueno, eso, la suficiencia propia, el orgullo es nuestro peor enemigo. Tenemos que desconfiar de nosotros mismos. Si alguna vez dudás de Dios, no desconfíes de Dios, desconfía de vos mismo. Eso es lo que siempre me digo a mí misma cuando dudo de que el Señor me esté escuchando, dudo que el Señor me esté respondiendo, que me ame, porque el pecado hace eso. Entonces, la lección que yo saco como para resumir es esa, que hagamos, bueno, todo el tiempo estemos intentando pensar en que la confianza en nosotros es el principio del final, del error, de la perdición, como pasó en el caso de Adán y Eva y se repite hasta hoy. Así que ese es el resumen que podría hacer. Vamos a volver a invitar a la ex no Vicky Flex o Vicky no Flex y nueva Vicky Flex. La restaurada. La restaurada, claro. Oye, bueno, ya estamos finalizando, estamos muy contentos de haber compartido. Chiquillas, no se preocupen la hora, yo después voy a cortarme yo, así que ustedes tranquilas. Después corto nomás el podcast y me corto yo, así que no se preocupen. Porque ocupo mucho, siempre hablo tanto, pero me voy a cortar, no se preocupen. Bien, estamos llegando a nuestro final. Quiero dar un aviso de fe de ratas. La semana pasada, cuando hablamos de los inicios de la creación, dije que el principio mapuche era sobre el Kaikai Vilú y el Tren Tren Vilú, las serpientes, pero fue un error. Me hablaron, me dije, me siento un ignorante, la encarta ya no funciona. Aparte que a mí nunca me enseñaron esas cosas en el colegio, aparte no tengo ascendencia mapuche, no sé si tengo ascendencia española, parece que tengo ascendencia argentina, Vicky. Y no tengo ningún rasgo para encima, o sea, soy un pálido, así como que no sé de dónde soy. Si usted me ve algún día en la playa, no soy un cadáver, soy yo, estoy nadando en la piscina igual. La real historia es de los espíritus del aire y los dueños Nen que se disputan, después hay un llanto que con eso se hacen los mares y los ríos, así que es bien bonita, bien poética, pero no era la que había contado la semana pasada. Sí, eso quería decir, ya no digo más, me voy a retirar de Espacio Podcast, los datos ya no están dando resultados que debería. Pero te agradecemos, Vicky, por haber asistido, el Señor te bendiga. Quiero recomendar las redes sociales, Vicky Fleck en Instagram, donde se habla de pureza sexual y pureza emocional también. No sé si la castidad es como el término, pero por lo menos la pureza sexual, ¿ya? No sé si el celibato tampoco, pero te agradecemos a Vicky por su lindo ministerio, que ha invitado para un próximo podcast. Sí, gracias, Titi. Sí, gracias chicos, Mati, Titi, bueno, todo ahí en Ministerio Joven Chile, siempre digo, mi corazón es chileno, así que estoy acá en casa con ustedes y gracias por haberme invitado, la pasé lindo y gracias al Señor por regalarnos este momento y este espacio joven tan para nosotros, así que un privilegio estar con ustedes, espero que se repita. Bien, Vicky, el Señor te bendiga. Titi, gracias, nos escuchamos en una próxima edición. Chao. Adiós.